iniciar con el tema de hoy. Seguimos con el canon de la Biblia. Esta es la segunda parte. Vamos a ver una más. Yo lo que quiero insistir, lo que todos tengamos presentes es que aunque pudiera parecer mucha información lo que se están dando, porque estamos dando nombres o algunos nombres, algunas fechas y cosas así, que puede parecer como que mucho y ay, me tengo que aprender todo esto porque va a venir en el examen. No, tranquilos. O sea, esto es para tener nociones de lo que estamos hablando. Solo ir teniendo nociones, pero hay algunas cosas que son básicas, ¿sí? Entonces, pues nada más que tengamos paciencia con esto. ¿Les parece bien? Que no nos desesperemos, que no empecemos a ver datos y es como que, ay, o sea, a veces ya nos empezamos a angustiar cuando no es necesario. Entonces, tan solo si ponemos atención, eso nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, pues vamos a iniciar con el tema de hoy. Y la semana pasada estuvimos viendo de dónde se deriva el término de canon, ¿verdad? Y que sencillamente canon es una regla, es algo con lo que se mide. Y hablamos que eso era para que terminó el concepto general, no solamente como una regla, pero como una lista de libros que estaban aprobados, ¿sí? Es decir, que reconocidos, no aprobados, es reconocidos con una inspiración divina, ¿verdad? Entonces, evidentemente el canon y las características del Antiguo Testamento es bien distinto al Nuevo Testamento. Algunas de las cosas sencillamente es por el tiempo en donde se escribió. Más adelante lo vamos a ver, pero el tiempo en el que se escribió el Nuevo Testamento es muy distinto al que se escribió el Antiguo Testamento y abarca, evidentemente, pues un periodo de tiempo más corto, ¿sí? En el Antiguo Testamento abarca muchas etapas de la historia del pueblo de Israel, vamos a decirlo así, porque eso es lo que manifiesta, ¿no? Además de muchos autores y las distintas regiones donde se estuvo escribiendo, pero esencialmente todo se concentraba en un punto. Entonces eso facilitó, vamos a llamarlo así, el determinar el reconocimiento de ese canon, y como lo vimos ya, fue muy antiguo. Eso ya lo vimos la semana pasada, ¿sí? Entonces es importante entender esto, tenerlo presente, ¿verdad? Que el canon, la regla, la lista de libros del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento no es solo que sea una cuestión por antigüedad, porque sea muy informativo, porque, bueno, el pueblo de Dios a lo largo de mucho tiempo lo abrazó, lo reconoció, etcétera, sino por el hecho de que el libro, la Biblia, es autoritativa, tiene autoridad en lo que dice, ¿sí? Es decir, ahora sí que lo que dice manda, lo que está dicho es sí o sí, estamos aquí, a eso nos referimos con autoritativo. Entonces, en ningún momento se determinó, hoy nos vamos a centrar más en la parte del Nuevo Testamento, en ningún momento se determinó porque un determinado concilio, ¿sí se recuerdan lo que es un concilio? ¿Qué es un concilio? Una reunión de ¿quiénes? De supervisores, ¿verdad? De obispos, de pastores, de distintas regiones. Pues evidentemente aquí estábamos hablando de la parte del Mediterráneo, pues norte de África, pues toda la parte de Palestina, lo que ahorita es Turquía, Grecia y llegando hasta Italia, ¿ok? Toda esa zona, pues obispos de distintos lados. Evidentemente después fue creciendo porque el evangelio se ha ido esparciendo y ahorita llega a todos lados, gloria a Dios, ¿no? Amén. Entonces, esos concilios pues llegaban de distintos lugares. Ahora, la Biblia no es autoritativa porque
algún concilio lo haya determinado, ¿sí? O sea, no es la palabra de Dios porque se pusieron de acuerdo 2 o 3 y dijeron esto es, ni porque las ciencias que se haya al verificar, al estudiar, al determinar tanto materiales, épocas, autores, etcétera, ¿no? Que hayan dicho no, si nosotros aprobamos y esto es, tampoco, ¿verdad? O procesos que hayan pasado para validar las escrituras, porque no es así, el hombre no valida nada. ¿Sí? Nosotros no validamos, o sea, el ser humano no define lo que proviene de Dios y lo que no, ¿sí? Es decir, yo les he comentado acerca del liberalismo teológico, ¿sí? Que es una corriente pues relativamente nueva, es decir, no tiene más de 200 años, y que está fundamentada en el racionalismo humanista, ¿sí? Que se dice cristiana, pero que al mismo tiempo pues niega la inspiración plenaria de toda la Biblia. Entonces ellos dicen, no, bueno, ahí está lo que hemos comentado, ¿no? La Biblia tiene o contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Mucha diferencia. Entonces ellos, no, pues la Biblia contiene la palabra de Dios, ¿verdad? Es la inspiración, dicen, bueno, la inspiración es parcial, o sea, sí está bien todo ahí, pero parte es divino y parte no es inspirado por Dios. El asunto es entonces, ¿quién determina qué sí y qué no? ¿De dónde empieza lo que sí y en dónde termina lo que no? ¿Me explico? Entonces, pues como dice en España, ¿no? Han buscado rizar el rizo. Es decir, hacer algo más complicado de lo que realmente es. Pero lo que está detrás de eso es desvirtuar. ¿Sí? A donde llega y lo que está es desvirtuar. Otra vez, ¿no? Se quita la autoridad de la palabra de Dios y lo que tienes es el hombre definiendo al hombre. Es decir, el hombre siendo Dios. ¿Bien? Entonces, vamos a entrar directamente ya con lo que es el canon en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y bueno, el Nuevo Testamento, dijimos, fue escrito en un tiempo breve, realmente, aproximadamente un medio siglo, es decir, en un lapso de unos 50 años, más o menos, ¿no? 40 y que hubo de años, 50, ¿no? Pero podríamos hablar en términos redondos de medio siglo, ¿verdad? Y cuando se empieza a escribir, pues pasaron al menos 4 siglos en los que el Antiguo Testamento ya estaba el Antiguo Testamento, ya estaba cerrado el canon del Antiguo Testamento. Pasan 4 siglos, ¿verdad? Y después, en 50 años más o menos, ¡pum!, tenemos todo el Nuevo Testamento. Entonces es muy dinámico, ¿sí? Y vamos a ver ahorita, porque cómo se empieza a definir, y es muy interesante cuando leemos todo lo que leamos de la Biblia, que lo hagamos con detenimiento y no tratar de avanzar y cumplir una cuota. Es cierto que estamos leyendo la Biblia todos, ¿verdad? Espero que sí. Y tenemos ahí un plan, y ahí lo llevamos, y está bien, o sea, que lo vayamos llevando de corrido, pero escúcheme, eso no sustituye el hecho de nosotros sentarnos a sacar preguntas, a hacer notas, decir, ya lo leí, ya terminé y listo, porque no es gimnasia bíblica, ¿okay? No, ya hice mis calentamientos espirituales y vámonos, ya estoy calientito. No, o sea, tengo realmente que detenerme a meditar en eso, a hacer preguntas. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque cuando nos detenemos a entresacar toda la riqueza que hay, nos llevamos unas sorpresas impresionantes. Otra vez, hay mucha riqueza. Y hay un sentido en el que el Señor estableció lo que es el contenido o lo que es el canon del Nuevo Testamento de una manera anticipada, porque en el momento en que Él estaba hablando, no había una sola nota, no había un solo escrito ya del Nuevo Testamento. O sea, tenemos que tener esto en mente. Todo lo que Él está hablando, todas las citas que están dando,
¿verdad? Mayoritariamente cuando se refieren a las Escrituras, sobre todo todo lo que se escribió en los primeros 25, 30 años, ¿okay? Siempre están haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿cierto? Sí. Ya posteriormente Pedro, por ejemplo, reconoce los como inspirados, ¿verdad? Los escritos de Pablo, pero eso ya fue cerca del año 68, 70, es decir, ya habían 25, 30 años de que se habían escrito muchas cosas. ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Entonces, aquí el Señor está hablando algo de manera anticipada, refiriéndose a la inspiración, ¿sí? A lo que es la regla, o sea, ¿cuál va a ser la regla? ¿En dónde vamos a ver qué es la Escritura? ¿Sí? Y él dijo, voy a citar dos partes, Juan 14, 26 y 16, 13, la primera, cuando el Señor dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Fíjense, ya ahí hay una línea, ¿sí? Es decir, todo lo que tiene que ver con la enseñanza apostólica es porque los apóstoles se acordaron, o sea, se les ocurrió eso, dijeron, ay, esto es, ¿sería así? No, es recordando todo lo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Todo lo que el Espíritu Santo, recordando todo lo que el Señor les había dicho. Porque hay muchas cosas que ustedes estarán de acuerdo, que oímos mensajes, leemos, memorizamos luego pasajes de la Biblia, o a veces ni siquiera nosotros lo tenemos ahí, pero como que no lo tenemos muy claro, no lo hemos memorizado, pero en algún momento, ¿a poco no sale eso? Y te acuerdas del mensaje, te acordaste de la predicación de allá de hace 20 años y te habló, y de ese versículo no te acordabas y te empieza a salir, a veces estás compartiendo y te sale y dices, oye, ¿dónde lo traía esto? Bueno, había un depósito, por eso es importante comer palabra, es importante meterle al depósito, pero lo que viene, dice, fíjense, subrayen eso, Él les va a enseñar, ¿sí? Pero les va a ¿qué? A recordar. O sea, no les va a traer revelación, no van a haber revelaciones nuevas, les va a recordar, les va a enseñar, les va a explicar, ¿sí? Les va a desmenuzar la información, ¿ok? Y después la otra es, y los guiará a toda la verdad. ¿Qué es la verdad? Su palabra, ¿sí? Por eso dice el Espíritu de verdad. Es decir, todo lo que se origina, todo lo que sale del Espíritu Santo es verdad. ¿Estamos aquí? Entonces, eso es muy, muy, muy clave, ¿ok? Y ahorita van a ver por qué. Entonces no se me pierdan otra vez, no quiero que se hagan un lío con mucha información, sin embargo, ahí les va. El principio, como dijimos hace un momento, de la canonicidad o el de cómo establecer el canon en el Nuevo Testamento es exactamente el mismo que en el Antiguo Testamento. Es decir, todo se reduce a la inspiración divina. Todo se reduce a que es inspirado por Dios. Vimos la semana pasada, ahí lo tienen, por ejemplo, en los apuntes de lo que dice en Segunda de Pedro, dice que ninguna profecía fue traída, fue dada por voluntad del hombre porque se le ocurrió, y que tampoco es de interpretación privada, ¿verdad? Sino que fue el Espíritu Santo el que los guió, ¿verdad? El que los llevó a escribir, a escoger las determinadas palabras y que lo ha custodiado. Entonces, precisamente por eso es cuando nos habla, ¿verdad? Y en 2 Timoteo 3:16, versículo muy conocido, no lo sabemos de memoria, lo tienen ahí en la Nueva Versión Internacional, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué es lo que iba a hacer el Espíritu Santo? Dice, para reprender, esto es para animar, ¿ok? O sea, reprender no es, ay, aunque a veces nos hacen falta nuestras llegaditas, ¿verdad?
Dice, para corregir. O sea, corregir, ¿qué es? No, aquí estás mal, aquí te estás yendo chueco. Métete en esto. Oye, pero corrige. Estás mal en esto, corrige, ¿verdad? Y para instruir en justicia, es decir, en todo lo que tiene que ver con la vida que es intrínseca a Dios, con el carácter de Dios, con todo lo que tiene que ver en nuestra vida relacionado con Dios. Eso es justicia, ¿no? La rectitud de Dios, ¿no? Lo que hemos comentado, esa palabra con la que se define en inglés que me gusta mucho, y ahí les digo, métanle muela, pero es righteousness, ¿no? Eso es muy importante tenerlo para tener claro el concepto de justicia, ¿no? Porque luego decimos rectitud y no son palabras que son muy comunes para nosotros, lamentablemente, ¿sí? Pero tenemos que asumirlas y llevarlas a la práctica, ¿está bien? Dice, en justicia. Entonces, hubo algunos criterios, ¿verdad?, que se tomaron con respecto a las cartas que habían, a los documentos que habían, porque escuchen, ¿en cuánto tiempo les comenté más o menos que se escribió el Nuevo Testamento? Ok. Es decir, en lo que es el primer siglo, ¿no? Y eso más o menos como del año 45 después de Cristo aproximadamente hasta el 90 y cúbole, ¿no? Sí, o sea, hasta lo último que se escribió. Entonces, pero ya después de eso hubo muchas cartas que se escribieron. O sea, todavía estaba muy fresco, ya estaba ahí, empiezan los padres, ¿verdad?, de la iglesia, es decir, de entrada los que fueron discípulos de los apóstoles, y después los que fueron discípulos de los apóstoles, y así, y aquí estamos nosotros, fíjense cómo se va la cosa, ¿no? Sin embargo, la enseñanza tiene que ser la misma, ¿sí? Ya después vamos a tratar algunos temas. Les voy a poner una mosca en la oreja de una vez, nada más cosas que vayamos considerando. Luego muchas veces nosotros en la iglesia, en términos generales, nos brincamos muchos lapsos de la historia. O sea, a veces pensamos como que, bueno, voy a poner un ejemplo. Cuando se habla de los reformadores y de la reforma, a veces se piensa, ¿verdad? Ok, están los apóstoles y que está el Señor Jesús, están los apóstoles y después los reformadores que tomaron todo directo de los apóstoles y después nosotros ahorita que se toman muchas cosas de la reforma. Y no es cierto. O sea, pensamos que el pensamiento cristiano, vamos a ponerlo así, ¿sí? Aunque la doctrina cristiana es la misma, o sea, tal como lo dijeron los reformadores y es como lo tenemos ahorita, así es como lo enseñaron los apóstoles, y que durante todo ese tiempo el pensamiento fue impoluto, o sea, es decir, que no hubo ninguna contaminación, que no hubo ideas de quién sabe dónde que se metieron, y a veces pensamos eso, y no es así. ¿Sí me explico? O sea, es imposible, sencillamente, por razones históricas. Entonces, por eso les digo, eso es nada más un extra. Vamos a hablar muchísimo más acerca de eso después, pero esto es para que tengamos en cuenta que estaba el Señor y estaban los apóstoles, y que todos los escritos, precisamente aquí es en donde viene uno de los primeros criterios, o el primer criterio es lo que ellos llamaban la apostolicidad. ¿A qué se refiere esto? Es decir, ¿quién escribió eso? ¿Fue algún apóstol o fue algún compañero de los apóstoles? ¿Sí? Alguno de los que estuvieron ahí, pero hubo un apóstol que estuvo viendo y que, a ver, ¿qué fue lo que dijiste? No, esto no es así. ¿Sí me explico? O sea, que había no solamente una supervisión, pero que había un mentoreo, ¿sí? Y que hubo una confirmación de aquello que se escribió, pero que los apóstoles estaban ahí involucrados en el asunto, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos a un Lucas. ¿Verdad que Lucas no era un apóstol? No era. No, ni era un pastor, ni judío,
¿Sí me explico? Sin embargo, híjole, él pasó muchísimo tiempo, él pasó algunos años a un lado del apóstol Pablo. ¿Sí? O sea, él vivió muchas cosas, él escribe muchas cosas de primera mano y escribe muchas otras porque las investigó y seguramente habló con algunos otros de los apóstoles porque estaban involucrados ahí, porque preguntó con gente, fíjense, de los que habían resucitado y que habían visto al Señor. O sea, que muchos habían muerto, pero él escribió por ahí cosas como... y conoció, ¿verdad? Y entrevistó mucha gente que conoció al Señor y que lo vio resucitado, o sea, todo eso lo fue anotando, pero otras cosas las escribió de primera mano. Y el apóstol Pablo, ahí, ¿lo ven? Entonces está esa parte, la apostolicidad, ¿sí? Un segundo punto es la antigüedad. Es decir, ¿en dónde fue fechado? Eso que se escribió, ¿en dónde se fechó? Y esto, fíjense, es decir, ellos decían, a ver, pues si no se originó en este periodo apostólico, o sea, cuando estaban los apóstoles, si no se escribió ahí, pues no, porque ya no estaban ellos. Sí, ya no había, o sea, eso ya es una razón para decir, ya aquí no hubo inspiración, porque la palabra además es muy clara. Y dice que la iglesia está fundada sobre los apóstoles y los profetas y apóstoles. ¿Estamos aquí? Entonces cualquier otra cosa es, pero a ver, ¿quién lo escribió? O sea, esa sería la primera pregunta. Sí, pero ¿quién lo escribió? ¿Fue un apóstol, alguien que estaba cerca de ellos? Sí, ¿cuándo lo escribió? Sí, porque otra vez hubo muchos escritos después de la muerte de Juan, pero ya no se consideraban. Es decir, incluso hubo escritos de discípulos de Juan, ¿sí? Cartas que se mandaron a la iglesia en donde se hacían referencias a otros escritos, a escritos de Pedro, escritos de Pablo. Empezaron a haber muchas cartas, ¿sí? Porque no había Zoom. No habían videollamadas, eso tardaba. Entonces habían muchos escritos que se iban mandando por ahí. Pero entonces, otra vez, lo primero, ¿cuál sería la pregunta? ¿Quién? Lo segundo, ¿cuándo? Sí, pero también consideraban la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? ¿Qué tan centrado está? ¿Qué tanto coincide esto que se escribió con las enseñanzas del Señor? ¿Qué tanto es del Señor? ¿Sí? O sea, ortodoxia no, bueno, se dice, bueno, es que es la iglesia ortodoxa, ¿no? Bueno, sencillamente lo que está hablando es de que es así y es un nombre que le pusieron, pero la ortodoxia en sí misma es algo que nosotros debemos de considerar, es decir, es qué tan rígido es, qué tan bien cabe en eso. Entonces dicen, a ver, ¿esto que estás diciendo coincide con lo que el Señor dice? Porque ya van siendo cosas, ¿no? O sea, es como que todos estos puntos que estamos viendo se tienen que alinear. Porque ahorita se puede escribir algo y decir, bueno, es que sí coincide esto con la enseñanza del Señor. Sin embargo, no por eso se incluye en las escrituras, no por eso se incluye. Porque, pues, si se está escribiendo ahorita, ya el filtro de la apostolicidad y el filtro de la antigüedad ya lo pasó, aunque sea la ortodoxia. Entonces no tienen que ir unos cuantos, no tienen que hacer el check en 1 a 2 casillas, tienen que hacer el check en todo. ¿Okay? Otro de los puntos y el último es la universalidad. Es decir, universalidad, fíjense también, si ustedes leen por ahí, están viendo cerca de esto, se pueden encontrar con otra palabra que es catolicidad. ¿Okay? Porque católico sencillamente quiere decir universal. O sea, a veces decimos católico, ¿no? Nos persinamos. ¿Sí? Pero católico es, o sea, decir catolicidad, universalidad son sinónimos, son términos sinónimos.
Entonces, cuando decimos la iglesia católica, nosotros podríamos decir de la iglesia de Cristo que es una iglesia católica. Porque es universal, ¿sí? Podríamos decir que es apostólica porque está fundada en la doctrina de Cristo y de los apóstoles, pero no es romana. Eso ya está haciendo esa distinción. Entonces, ven cómo hay cosas que luego nos pegan muy así, pero cuando tú vas directamente a un escrito, estás estudiando, tienes que ver qué es lo que dice y entender qué es lo que se está expresando. ¿Me explico aquí, hermanos? Entonces, la universalidad, es decir, ¿qué tanto se usaba? Eso que se está diciendo, pues sí, a lo mejor sí se lo escribieron a los corintios, pero aplica para los londinenses. Sí, completamente. Está tratando a lo mejor algunos asuntos particulares de ahí que luego ni los conocemos, pero hay una enseñanza que aquí es aplicable. Y eso es para nosotros también. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, seguimos. Aquí ¿se entiende el término cristalización? ¿Sí? Es decir, cuando ya quedó, así que ya estaba como que ya más definido, todo el proceso de canonización fue ya a finales del siglo IV. ¿Sí? Fíjense, ya estamos, aquí ya nos echamos un brinco de 3 siglos. ¿Sí? Casi 3 siglos en medio ahí. Es como si ahorita decimos, a ver, vamos a regresar al asunto 300 años y ese proceso ahorita ya está cristalizado, ¿sí? Pero ya lo podemos definir, ya lo podemos tratar. Es un montón, ¿no? Ahora, ese proceso de canonización, ya de universalización también, decir esto ya así queda, repito, pues ya era como vamos a ver ahorita también por razones geográficas, por los tiempos, ¿sí? Ya era como algo, vamos a decirlo así, de una manera general en todo lo que era el imperio, porque aquí todavía el imperio romano estaba de pie. ¿Sí? Eso es muy importante, no podemos hacer a un lado eso. ¿Sí? Porque a pesar de todas las cosas, el imperio romano permitió todo esto. La evangelización, y sí los persiguieron, y hubo un montón de persecuciones y todo. Sin embargo, hasta donde llegó el imperio, hasta ahí se llegaba, hasta ahí llegó el evangelio y más allá, ¿sí? Entonces ya para estas fechas ya estaba muy cristalizado, es decir, tanto los que estaban en el norte de África como los que estaban en Francia, ¿sí? Aún creyentes que ya habían aquí, ¿sí? Aquí ya habían creyentes en Reino Unido, bueno, en aquel entonces era Britania, ¿sí? Ya habían creyentes, ya para esas fechas ya estaba como que muy consolidado. Aquí tenemos nuestra Biblia, o sea, ya la tenemos, ya esto es completo, ya era algo muy generalizado. Eso tomó mucho tiempo, ¿sí? Hay referencias, dices, pero ¿cómo se sabe eso? Bueno, porque hay referencias, hay una carta que es la 39, la carta 39 festiva, así se llama, que le escribió Atanasio en el año 367, ¿okay? En donde ya estaba hablando acerca de estos son los libros, sí, estas son las cartas, ya los está tratando. Hubo un par de concilios, por ejemplo el concilio de Hipona, pues en el norte de África, de donde era Agustín, ¿sí? En el año 393. Hubo el concilio de Cartago, en el 397. Cartago es lo que sería ahorita Túnez, ¿no? ¿Okay? Y ahí ya tenían registrados los 27 libros del Nuevo Testamento. Bueno, pues el Antiguo Testamento, pues ya desde cuándo, ¿no? Ya hasta en griego, ya para esas alturas ya lo tenían también en latín, ¿sí? O sea, se tradujo del hebreo y se filtró también mediante el griego y se pasó al latín, ¿sí? A ese documento que fue el primero en latín, a ese se le llama Vetus Latina,
¿sí? O sea, la antigua latina. Ya después vino la de Jerónimo, de Estridón, etcétera, etcétera. Eso es otro asunto. Entonces, hubo algunos, este término, Nuevo Testamento, no se usaba al principio, ¿sí? Ese se fue utilizando con el tiempo, ¿sí? Y bueno, pasaron muchas cosas. Miren, yo quiero mencionar aquí que ya en el siglo III, más o menos, había un hombre que se llamó, no me quiero detener ahí mucho, pero él se llamó Montano, ¿okay? Él desarrolló una doctrina que era el montanismo, precisamente. Y no se conoce, o sea, no se reconoce como que él estuviera hablando herejías propiamente, como algunos otros, ¿no? O sea, no hablaba herejías, pero básicamente él se hacía a sí mismo el portador del Espíritu Santo, o el portavoz más bien del Espíritu Santo. ¿Sí? Y las cosas que decían era el asunto así como que muy místico, muy... sí, y a eso le llamaban la nueva profecía. Ahora, no hay registrados herejías que hayan surgido de ahí. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, ya en el siglo, en el año 190 más o menos, esto le paró las antenas a muchos de los obispos, de los pastores de diferentes lugares, ¿no? Cuando les llegó, esto es lo que está diciendo, esto es lo que está mencionando Montano. Y alguien, un discípulo de Montano, alguien que siguió, fue uno de los padres de la iglesia, que fue Tertuliano, y ahorita lo voy a mencionar, ¿sí? Entonces cuando llega todo esto, es como que todo el mundo se paró de pestañas, ¿no? Y dijeron, a ver, cuidado, aquí hay un peligro, porque si al ratito están con que la nueva profecía y va a salir con que esto me lo dijo y esto tiene que ver con, esto es inspirado, y dice, no, nada de eso, ¿sí? Entonces hubo un documento que se tiene registrado, hay una carta donde refuta todo eso, ¿sí? Donde está como haciendo mucho énfasis en decir, el Nuevo Testamento ya está escrito, ya no, o sea, es decir, ya está cerrado. Eso ya no que anden con nuevas palabras y que ahora el Señor me dijo esto, y esta es una nueva revelación. Ya había un documento, no se conoce el autor, ¿sí? Pero ya estaba. Esto es muy importante. Otra vez, es que tengamos nociones. No estoy diciendo apréndanse las fechas y eso, si se las aprenden, pues gloria a Dios. Pero que tengan nociones que esto viene de muy lejos y que hubo un proceso que se fue llevando a cabo. ¿Okay? Entonces, repito, es muy importante tener en claro esto, porque el uso ya el concepto Nuevo Testamento, como ya lo conocemos ahorita, ¿verdad? Le estaba dando el mismo nivel de inspiración que el antiguo. Es decir, aquí cuando ellos ya veían, esto es lo que dijo Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, es todo esto que tenemos. Ahora ahí decían ya, es todo ya. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora dice uno, bueno, ¿por qué tomó tanto tiempo? ¿Por qué se fue dando así? Y miren, siempre es esencial entender el contexto en cada época, porque cada época presenta sus problemas, cada época presenta sus dificultades, cada época presenta sus necesidades. Por ejemplo, el hecho de que, ahorita les mencioné a Tertuliano, él fue el primero que utilizó la palabra Trinidad. ¿Sí? Él utilizó ese término, la Trinidad. Ahora, esto no debe de tomarse como que la doctrina de la Trinidad la empezó Tertuliano. No, eso ya estaba. Él sencillamente pues fue un concepto, ¿verdad? Un término latino para decir Trinidad, o sea, para referirse a un ser en tres personas distintas, ¿sí?
independientes una de la otra, pero interrelacionadas. Entonces, pues él dijo ese término, pero la doctrina de la Trinidad no empezó ahí. Para algunos ignorantes, ¿sí?, indoctos, que tuercen las escrituras, dicen, no, eso lo de la Trinidad, eso fue hasta muchísimo después. No es cierto, la Trinidad está desde el Génesis, a lo largo de todas las escrituras. ¿Me están siguiendo? Por ejemplo, es también el sentido de la Reforma. Oye, pero es que la Reforma, no hablaron de esto. No, la Reforma no trataron muchas cosas. Se quedaron muy cortos en muchas cosas porque no era el problema no era el problema en ese momento. Es decir, en una época en donde te venden terrenos en el cielo, en donde puedes hacer lo que quieras, echas un dinerito por ahí, alguien por ahí te da una carta, dices, yo ya puedo vivir como quiera. Dices, a ver, espérate, algo no está bien aquí, ¿verdad? Y tú nomás pórtate bien, y donde, repito, era por obras y que todo el énfasis estaba ahí, pues evidentemente alguien surge por ahí y dice, no, espérate, el asunto es por fe. Solamente es por la fe, no por obras. No, pero es que aquí la dice, sí, pero es que el Papa dice, y empiezan a surgir términos como sola escritura. Sí, no, pues el Papa puede decir esto, pero el Papa no está al nivel de Dios. Él no es Dios y no tiene la autoridad de Dios. Esto es la palabra de Dios, es decir, tenían muy claro el canon. ¿Me están captando? Entonces, pues ahí se trató acerca de la fe, uno trató acerca de la fe. Por ejemplo, Lutero le dio durísimo al tema de la fe, pero él seguía creyendo en la transubstanciación. Está mal, en el bautismo de infantes, en muchas cosas él. ¿Por qué? Porque no eran temas que se tenían que tratar en ese momento. Era la fe. Y al ratito, ¿verdad?, salen otros reformadores bueno, a la fe sí, pero Martín, pero aquí mira, hay que ajustarle esto porque esto te lleva acá. No, pues yo no sé. Bueno, pues yo sí lo estoy ubicando. Y trata una cosa y al ratito otro dice, bueno, sí, la fe, pero a ver, ¿y la gracia? Entonces, ¿cómo está el asunto? Y habla acerca de la gracia y se van dando temas. Esto que estoy diciendo ya pasaron muchos años. O sea, yo lo dije en 3 palabras, pero ahí pasaron muchos años. Me estoy dando a entender, hermanos. Y no trataron muchas cosas que nosotros ahorita estamos viendo y no lo podemos ver a la luz de las cosas que ellos trataron. Por eso nosotros siempre tenemos que ver a la luz de lo que la Biblia dice, no de lo que algún reformador dice. Bueno, sí, pero es que lo voy a decir, es que Lutero enseña esto, es que Calvino enseña esto, es que él dijo esto. Qué bueno que lo dijo, me parece muy bien, qué edificante. Pero Dios dice esto. ¿Sí? Porque es la Biblia nuestra única norma de fe y conducta. ¿Está bien? Y porque algunos dicen y escribieron cosas que no dicen la Biblia. Lo entendieron así. Lo desarrollaron así y después los discípulos de eso los desarrollaron más y los otros y así la cosa sigue. El pensamiento, por eso les digo, no es impoluto, o sea, no es de que no se contamine, se contamina, pero la palabra no, ese es incontaminable, no se marchita, no perece, no hay nada que la pueda ensuciar. Estamos aquí, pero todo lo demás sí. Entonces, esto no quiere decir necesariamente que, otra vez, ¿no?, regresando ahí a finales del siglo IV, que les faltara un reconocimiento, ¿verdad?, antes de ese tiempo, sino que cuando realmente surgió la necesidad ya de establecer el canon, ya de decir, esto es así, ya fue hasta entonces, pero no fue en el siglo I o no fue en el siglo II. ¿Sí me explico? Aunque ya tenían el conocimiento y podían decir, mira, otra vez, este escrito pasa la prueba apostolicidad, ¿sí? La antigüedad,
la ortodoxia, la universalidad. Estos son los que están, esto es lo que tenemos. Esos son a los que se hacían referencias. Cuando alguien más escribía, ponía alguna referencia, cosas de Mateo. ¿Sí me explico? Es a partir de aquí cuando ya empiezan a surgir incluso ya comentarios acerca de algunos libros. Y hay algunos autores muy interesantes ahí que luego no se escucha, ¿no?, acerca de ellos, pero que escribieron cosas muy tremendas como comentarios, ¿no?, que bien haremos en su momento ir ahí con ellos, pero ahorita no los quiero hacer un lío. Entonces, ¿sí vamos claros hasta aquí, hermanos? Entonces, aunque escribir el Nuevo Testamento se tomó pues un periodo de tiempo muy corto relativamente. O sea, fue escrito bueno, algunos de ellos murieron antes, pero en el transcurso de una vida. Por ejemplo, en Juan, a él le tocó todo. Fue el último que se murió, ¿no? Entonces, nada más para que alcancemos a dimensionar el lapso en donde fue escrito, un periodo de tiempo muy corto, pero geográficamente fue muy amplio. Otra vez, si nosotros, a diferencia del Antiguo Testamento, si nosotros nos vamos un poquitito a cómo fue escrito, dices, bueno, sí, Daniel, pero estaba bien lejos. Sí, pero fue uno que otro libro y que iban en trayectoria recta. ¿Sí? Pero la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento, ¿en dónde se escribieron? ¿En qué zona? ¿Fue una zona muy amplia? No, fue una zona vamos a decirlo, en la Palestina. Así es como le llamaban los romanos, ¿no? A todo el Medio Oriente, pues, ¿no? Ahí. Fue muy pequeñito, fue un listoncito, por así decirlo. Entonces, la comunicación entre ellos, pues en 2-3 días ya estabas ahí, pero el Nuevo Testamento no. El Nuevo Testamento, Pablo nomás, ¿no? De repente una escribe una carta de Roma, otra está por acá por Éfeso, otra anda por acá, después el otro anda quién sabe dónde, y el otro anda escribiendo también desde por allá. ¿Sí me explico? Ya geográficamente ya estaba muy amplio, repito, no había Royal Mail ahí para que te lo entregaran de un día para otro. ¿Sí? No había DHL, no había DPD, nada de eso había. Entonces llegaba una carta a algún lado, en lo que se leía a todos, se copiaba, se enviaba, se tenía que juntar un dinero y a ver quién va y todo esto, pues para poder ir, y a veces el llegar hasta allá, dependiendo del lugar, pero habían lugares que para nosotros ahorita podríamos llegar en 3-4 horas en un vehículo, pero a ellos les tomaba días, probablemente semanas, por lo difícil de la geografía, ¿no? Me estoy dando a entender. Todos esos factores entraron, esas circunstancias, ¿verdad?, entraron en juego, y solamente el alcance geográfico de donde se escribió el Nuevo Testamento, pues es suficiente para poder explicar por qué tardó mucho tiempo en algunos lugares, ¿sí?, reconocer, pasar el filtro de este escrito sí, no. ¿Ok? Porque acuérdense, ellos no lo tenían todo juntos por acá. Pablo le escribe ahí una carta a los Gálatas, ¿no? Y ya les llegó ahí, y al ratito le escribieron a otro por acá. Pero ¿cuánto tiempo pasó en lo que les llegó la carta y las copias de la carta que fue escrita a los Gálatas a todas las regiones donde estaba la iglesia? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Años. Y no 1 o 2 años, probablemente decenas de años. ¿Sí me explico? Probablemente la carta a los Gálatas, es una suposición nada más, a lo mejor la carta a los Gálatas les tardó 25 años para llegarle a los hermanos que estaban en Francia. ¿Sí? A todas las iglesias que estaban ahí, en lo que les llegó y se juntaban y vieron, a ver, vamos a revisar esto, oye, esto sí es.
Y cuando la respuesta viene de regreso, hicieron su concilio y cuando va de regreso dicen, no, check, todo bien. ¿Cuánto tiempo pasó? Me estoy dando a entender, la sola circunstancia geográfica importa mucho aquí y eso nos ayuda a explicar por qué tardó siglos en tenerlo ya cuando se dijo, no, mira, esto es, aunque ya se reconocía antes. Me estoy dando a entender, hermanos, con esto. Entonces, debido a este aislamiento geográfico de todos los que recibieron pues las distintas porciones del Nuevo Testamento y hasta que todos tenían todas, porque ese es el otro asunto. A lo mejor algunos tenían algunas, pero hasta que en todos lados se tenía todo, ¿sí? Pues es lógico. Yo creo que no es muy difícil, no tenemos que ser Einstein, ¿sí? Para entender el retraso, la incertidumbre de una región a otra cuando les llegaban los libros, ¿no? Cuando les llegaba algún escrito, oye, pero es que esto es, a ver, déjame verlo. Sí, pero es que pues, esto se escribió hace 50 años, ¿no? O 60. ¿En dónde? A ver, déjame ver. Y entraban y lo hacían. ¿Me explico, hermanos? Entonces, ese proceso tomó mucho tiempo. Otra vez, a diferencia del Antiguo Testamento. Eso fue más rápido. Porque estaba todo más concentrado en unos cuantos. ¿Ok? Y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, hubo un proceso histórico gradual, lo voy a mencionar así muy, muy rápido, en épocas nada más. Otra vez, no se presionen, no se abrumen. Esto es para tener nociones generales, ¿ok? Hemos hablado más o menos ya ahorita de un lapso hasta el finales del siglo IV, es decir, estamos hablando entre que se terminó el último escrito del Nuevo Testamento a donde estamos hablando, pues hubo 3 siglos acomodaditos ahí, más o menos empujones, ¿verdad? Y en pedacitos, pero ahí está, aproximadamente. Entonces, vamos nada más a poner cómo fue ese proceso histórico gradual para ver en periodos más cortos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó más o menos entre este periodo, entre aquí y aquí? ¿Qué pasó? Entre este y qué pasó. A verlo muy, muy rápido, porque esta división que voy que son 5 periodos que voy a mencionar ahorita y que ya lo tienen ustedes, el acomodo está medio arbitrario, ¿no? Es decir, no es así como que completamente en orden. Hay cosas que se traslapan unas con otras, pero vamos allá, vamos directamente a ver estos periodos. El siglo I, ¿sí? En el primer periodo fue cuando se escribieron las cartas y los libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Y es cuando se empezaron que se empezaron a copiar y se empezaron a mandar a otros lados, ¿ok? En el siglo I. ¿Cuándo es el siglo I? Del año 0 al año 100, ¿está bien? Es siglo I, para entender las divisiones. Siglo II, del año 101 hasta el 200, y así. Siglo III, siglo IV, ¿ok? Esa es la división más o menos. Entonces, el siglo I, pues entendemos y damos un pantallazo así muy rápido, más o menos años 5, 6 años del Señor, ¿verdad? O ya después de Cristo, pues está el Señor, empieza su ministerio, por allá termina, vamos a decir, alrededor del año 35, tipo así, 37 de nuestra era, aproximadamente, ¿no? Hay algunos datos muy interesantes ahí, pero más o menos, ahí está, viene el tiempo de pues ya la iglesia, a partir de ahí, más o menos, ¿sí? Y no fue sino, escuchen bien, no fue sino hasta como unos alrededor de 10 años después de eso que se manda el primer escrito. No quiere decir que no estuvieran, todos estaban predicando el evangelio, todos estaban predicando las enseñanzas del Señor, pero pasaron aproximadamente 10 años hasta que hubo un primer escrito. Y de un primer escrito al otro a lo mejor fueron 1 o 2 años y ahí empezó la producción, pero a montones. ¿Sí me explico?
Entonces, nada más para tener eso, ok, al año 100 ya está escrito todo el Nuevo Testamento. Eso es lo que ocurrió ahí. La primera mitad del segundo siglo, ¿cuándo dijimos que empieza el siglo 2? Más o menos del 101 al 200. Bueno, la primera mitad, ¿verdad? Sería como al 150, 140, 160, por ahí, ¿no? Este segundo periodo, pues ya se iban haciendo más conocidos todo lo que se escribió, ¿sí? Es decir, en esos 50 años, pues se fue conociendo y se fue divulgando todo lo que ya estaba escrito, ¿sí? Algunos escribían, hacían referencias, algunos de los escritores hacían referencias a Pablo, otros hacían referencia a Pedro, a lo mejor porque no les había llegado todavía lo de Pedro, pero el asunto que estaban tratando tenía que ver y estaban enseñando con respecto a lo que Pablo dijo en la carta de tal, y así lo mencionaban, ¿sí? En el Evangelio de Mateo dice esto y y lo ponen así y van haciendo referencias. Entonces ahí se va construyendo y va siendo apreciado, ¿sí? Todo ese contenido, y aunque eran líderes, aunque eran pastores, aunque eran obispos los que estaban escribiendo, pues ellos sencillamente estaban citando lo que ellos entendían que era autoritativo, ¿sí? Es decir, que estaba dentro del canon. Entonces, así hasta que se juntaron todos, ¿ok? Después viene la segunda mitad del segundo siglo, ¿verdad? Y hacia el final de este tercer periodo que estamos tratando, tuvo lugar, ¿verdad? Esta parte ya en donde muchos de los escritos, acuérdense, ya habían pasado, a estas alturas ya pasaron 100 años. En este periodo, ¿verdad? Ya empiezan a traducir, Mateo, ya lo pasaron a otro idioma, ¿no? Y empiezan, ¿cuántos han escuchado, por ejemplo, la Biblia Peshita? ¿Okay? Es un idioma siríaco. Algunos ignorantes dicen, no, es que el Nuevo Testamento, porque era lo que hablaba, se escribió en Peshita, por eso la Biblia Peshita. No, el Nuevo Testamento se escribió completamente en griego y después se tradujo al Peshita. Y sí, efectivamente, lo que hablaban era arameo, tampoco hablaban Peshita, era arameo y eran otros cognados ahí que tenían. ¿Sí me explico? Pero se escribió en griego. Bueno, a estas alturas, el griego ya empezaba a perder influencia y se empiezan a traducir algunos de los escritos al latín, por ejemplo, al peshita, al copto, o sea, el idioma egipcio, ¿sí? Y así a distintos idiomas se empieza a traducir y se empiezan a mandar a gente que hablaba eso. Eso fue lo que empezó a pasar ahí. Fíjense qué tremendo. Y ahí en este periodo empiezan a salir ya comentarios. Empiezan a hacer comentarios. Por ejemplo, ¿no? Comentario a la segunda carta a los Corintios que se tiene por ahí, ¿verdad? El comentario a Mateo, el comentario, y se tiene todo eso, y donde van citando y donde van pues haciendo eso, comentarios, como se hacen hoy en día. Oye, es que el comentario que hizo fulanito de tal, el libro que hizo fulanito de tal, ajá, son libros y son comentarios, pero la Biblia es la Biblia. Y no perdamos eso de vista, hermanos. Y esto hago un paréntesis, toda la base de nuestra argumentación debe de ser basada en la Biblia, no en lo que fulano o sotano dicen. A lo mejor este hermano o aquel es una bendición y nos ayuda, nos explica, nos ayuda a entender lo que la Biblia dice. Pero siempre ese hermano de lo que estamos viendo nos debe de llevar a la Biblia, no a su pensamiento. Nos debe de llevar a la escritura, nos debe de llevar a la teología, no a su filosofía. ¿Ok? Y es ahí en donde luego la línea es muy delgadita, es muy fácil cruzarla, por eso vemos todo el desbarajuste que vemos. ¿Sí? Entonces quedó claro, ¿verdad? Este segundo periodo, este tercer periodo. El otro, ¿verdad? Es ya durante el siglo tercero, ¿verdad?
pues ya tenemos el Nuevo Testamento. Ya están compiladitos, ya se tienen todos juntitos, ¿verdad? Ya empiezan a aparecer los primeros códices, es decir, como esto dijimos, ¿no? Que es un códice. Son un montón de libros en esta forma. Ya no están nada más en rollos, ya están en códices, porque es mucho más práctico traer 27 libros, vamos a ponerlo así. Déjame ver, no es para que ubiquemos, ¿no? Ya, Nuevo Testamento esto, es mucho más fácil traerlo así que en un montón de rollos, ¿no? O un montón de rollos cosidos entre ellos y para encontrarle, ahora te regresas, es mucho más sencillo. Es de un rollo, ¿no? Y se pegaban unas enrolladas, y luego andaban con sus rollos, ¿sí? Entonces, ya ahí ya había mucha literatura cristiana, pero está muy clara la separación. Esto es Biblia y estos son comentarios. ¿Está bien? Después, y con esto ya terminamos, ya en el siglo IV, ¿verdad? Ya hasta el final, aquí nos tiramos todo el siglo IV, ¿no? Ya hasta finales del siglo IV, ya están los padres de la iglesia, ¿verdad? En el siglo IV, ya están diciendo, este es el canon, del canon ya tienen sus conclusiones, ya hay una aceptación general por toda la iglesia en todos lados, ¿sí? Otra vez, o sea, ya todos, sí, ya sabemos cuál es esto, y esa carta fue después, no pasa eso, esto es, aquí está su Nuevo Testamento, ¿sí? Ahí ya empiezan a hacer copias, que eran muy caras esos códices. Pero imagínense en aquel momento, yo nada más quiero que piense usted esto, y con esto voy a concluir, que piense usted la bendición de que, vamos a decir que es la iglesia en Londres, ¿sí? Y aquí estamos como en un concilio, ¿sí? Aquí estoy viendo todos los pastores, todos los líderes, los servidores de la iglesia de la ciudad de Londres, ¿sí? Aquí están. ¿Cuántos dicen, qué gruesos? ¿Sí? Y ya ubicamos todo eso y llega un hermano, y falta que salga ahorita Galo, ¿no? Que entre por ahí con un libro, ¿no? Sí. ¿No? Ahí entra, ¿no? Y entra Galo, ¿verdad? Así como entró corriendo, pero con un códice. Y les dice, hermanos, aquí tenemos ya completo el Nuevo Testamento, todo. Sí, a ver, déjame ver, lo puedo tocar. No, lávate las manos, ¿verdad? Y ya se tiene, ¿sí? En nuestro idioma. ¿Sí? En general, podría ser que estuviera o en griego o que estuviera en latín, pero ya se tiene y dices, ¡qué impresión! A ver, pues lo voy a copiarlo, pero con cuidado, hay que tener mucho cuidado, qué es lo que dice, ¿verdad? No, tú no, yo lo voy a escribir, no, man, tú no, porque tienes unas faltas de ortografía que ahí te llevo, entonces no, ¿verdad? A ver, ¿quiénes escriben bien? No, estos son escribas, estos son, a copiar esto. ¿Sí me explico? Y fíjense, siglos así, haciéndolo a mano, ¿sí? Hasta que llegó la imprenta. Y ahorita, en un día, puedes tener miles de Biblias, ¿sí? Y tenemos todo esto, que es una belleza, porque es la palabra. Y es una belleza porque es la palabra de Dios. Porque lo que vemos así, pues como dijo un hermano, esto solamente es árbol, vaca y tinta. O sea, vaca, bueno, esta no. Esta es de chiva. Esta es vegana, no, esta es de chiva, esta sí es de veras de chiva, no es, ¿sí? Bueno, chiva, madera y tinta, ¿sí? Madera porque pues el papel, y pues la tinta pues porque la tinta, ¿sí? Pero el contenido, ahí está el tesoro, ¿sí me explico? Entonces, que valoremos eso, hermanos, que tenemos toda la Biblia, que ha costado mucho. Costó muchas vidas para que nosotros lo tuviéramos aquí y para que lo tengamos allá arrumbado y que lo ignoremos. O sea, que
yo esto los quiero hacer y concluir con esto, ¿verdad? Qué bueno, ay, sí, el canon, sí, ya lo tenemos ahí. Pues ahora hagámosle caso. Hagámosle caso y amemos la palabra, comamos la palabra, pensemos la palabra, hablemos la palabra y no prediquemos otra cosa que no sea la palabra. Amén. Amén. Con eso terminamos. No hay tarea, sigan estudiando. No hay tarea. Está más interesante esa tarea, ¿a poco no? Eso está peligroso, porque después de tanta no tarea, después viene cuidado. Ustedes tranquilos. Miren, esto es luego como los instructores, y ya con esto, ahora sí que ya con esta concluyo, es como los instructores en el gimnasio, ¿sí? Como te dicen, a ver, y que te dan unas pesas grandotas, dices, bueno, pues a ver, pero cuando llega el instructor y te da unas pesas chiquitas, ligeritas, tenle miedo ahí, porque no sabes qué te va a pedir hacer, ¿sí? Así es, no se preocupen, no hay tarea, ustedes estudien, que Dios los bendiga.